Buen día, mi nombre es Santiago Lambis y junto con mi compañera Natalia Caterín vamos a explicarles este proyecto acerca de un análisis de datos que hicimos a una base de datos, valga la redundancia, de los homicidios que se presentaron en Colombia desde el año 2010 hasta el año 2021. Para empezar, tenemos la introducción a nuestro proyecto, la cual voy a leer a continuación. En Colombia hace más de 50 años se ha vivido el conflicto y la violencia por parte de grupos armados al margen de la ley, lo que ha generado una ola incontrolable de delitos contra el derecho más importante que tiene el ser humano, el cual es la vida. A raíz de esta problemática y con el pasar de los años, la violencia, el homicidio y las agresiones físicas se han convertido en un ciclo repetitivo que las personas han adoptado como una forma común de vivir en Colombia. Centrándose en este estudio, se refleja más concretamente en la parte del homicidio. A diario mueren aproximadamente 32 personas, no por causas naturales en su mayoría, sino por armas cortopunzantes o armas de fuego, afirma el DAN. Y esta es una cifra alta, dando aproximadamente entre 13.300 y 13.623 homicidios para el año 2022, según el Centro de Análisis de Datos Delfos, de la Universidad Externada de Colombia. Y es un tema que ha perdurado por tiempo, bastantes años. Lo que se quiere buscar es una solución a esta situación, ya que a pesar que la violencia está esparcida por todo el país, hay regiones donde esta es mucho más fuerte y extendida que en otras. A partir de los datos suministrados se intentarán dar pautas e ideas de control para ciertos departamentos que necesitan mayor protección con respecto a esta problemática. Con este estudio se quiere más que todo ayudar a prevenir la violencia en Colombia. Sí es cierto que no se puede terminar de un día para otro, pero a través de la base de datos se puede generar cierta concientización y sensibilización para poder tener un país en paz y reacción inmediata por parte de organismos de control y seguridad nacional en pro de una Colombia en paz y sin violencia. A continuación vamos a decir el análisis descriptivo, el cual es un estudio que cuenta con una base de datos en la plataforma de Excel, en la cual se registran cifras, en este caso del homicidio en Colombia, durante el periodo de tiempo, ya dicho anteriormente, del 2010 al 2021. Más exactamente, se va a tratar desde el 2010 hasta el 2019 con datos con el tipo de población afectada por este delito. Los departamentos afectados por esta problemática, el tipo de arma que usó el delincuente para cometer el homicidio, entre otras variables que hacen denotar el incremento que ha presentado este tipo penal en Colombia, llegando a afectar hasta la población menor de edad. Esta base de datos proporciona la información necesaria para establecer cuáles fueron las armas más utilizadas para la comisión del delito, el periodo de tiempo en el cual se vio más afectado el país con estas circunstancias, el municipio más afectado, entre otros datos que se puedan obtener de estas estadísticas. Esta parte vamos a describir las variables que utilizaremos para este estudio. En este caso se utilizarán todas las variables de la base de datos, las cuales nos van a suministrar cuál es la proporción por tipo de arma, el municipio más afectado por un arma en específica, la población entre adultos y adolescentes, la cual es mayormente víctima de esta conducta, la cantidad de asesinatos cometidos por cierta arma, o sea, que se utilizaron esa arma en específica para cometer cierta cantidad de asesinatos y el departamento y municipio donde más sucedió, la fecha en la cual se registraron más asesinatos y cuál fue el municipio con más asesinatos en un día o semana. Para el análisis de esta investigación se generaron ciertos objetivos. Está el objetivo general, que es determinar cuál es el departamento en el que más se presentaron homicidios, en general con todas las armas, y dar pautas para poder disminuir esa cifra.
En los objetivos específicos tenemos como el primero, determinar en qué año se cometieron más homicidios en Colombia y cuál fue el arma más utilizada para esto. El segundo es establecer cuántos homicidios fueron causados por arma de fuego y en qué departamento fue en el que más se usaron esta arma. Como tercero es establecer cuál fue la población más afectada por el homicidio y qué género sufrió más esta situación. Estudio nos planteamos 5 preguntas básicas, las cuales nos ayudan a despejar ciertas dudas para poder tener conclusiones específicas acerca de los objetivos que acabamos de plantear previamente. La primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad de hombres y mujeres asesinados por un arma cortopunzante en la ciudad de Bogotá? ¿Este dato será igual o no? La segunda pregunta dice, ¿la cantidad de hombres y mujeres asesinados por un arma de fuego en la ciudad de Medellín será igual? La tercera pregunta nos dice, ¿qué tipo de arma fue más utilizada para cometer el delito de homicidio en el departamento de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Risaralda en la ciudad de Pereira entre el año 2017 y 2018? La cuarta pregunta nos dice, ¿cuántos homicidios se cometieron en el departamento de Antioquia, más exactamente en la ciudad de Medellín, en el año 2019 a 2021 a causa de arma blanca? Y finalmente la quinta pregunta nos dice, ¿qué ciudades entre Medellín y Cali tuvo la menor tasa de homicidios sobre la población adolescente para el año 2018 y 2021? Bueno, pues a continuación vamos a proseguir con el desarrollo de la investigación, que son las preguntas que ya dijo mi compañero anteriormente. En la primera pregunta, eh, la primera y la segunda pregunta la basamos con las dos hipótesis de la inferencia, de la estadística inferencial. eh, Hicimos las dos probabilidades de hipótesis. En la primera, eh, se tiene como hipótesis que el número promedio de muertos con armas cortopunzantes por caso de homicidio en Bogotá es igual entre hombres y mujeres. Para sacar estos datos se hizo una tabla en donde se sacó la media, lo cual se saca con las fórmulas ya establecidas. Se sacó la varianza, que es 0,48 para la cantidad, que es F, que son las mujeres, hace referencia al género femenino, y la cantidad M, que hace referencia al género masculino. La media es de 1,050 para el femenino y 1,60 para el masculino. En la varianza pues se tiene, valga la redundancia, 0,48 para el femenino y 1,46 para el masculino. En las observaciones hacen referencia a la muestra que se tomó de toda la población establecida en la base de datos de los homicidios, el cual establece que la cantidad de, como tal, muertes en el género femenino es de 432 y una muestra para el femenino que es de 2.956. La diferencia hipotética de las medidas pues se tiene como un valor cero. Los grados de libertad, que son 3.292, se tiene que el estadístico T está en promedio entre un menos 22,66. Eh, el promedio de T, que puede ser menor o igual a el estadístico de T, es 4,24, que es un número pues bastante largo, el cual se tiene como exponencial de la menos 106, el cual es un valor aproximado a 0. Para el valor crítico de T se tiene como que es 1,64. Eh, para la probabilidad, otra probabilidad que se puede sacar de T es 8,48.
8 de exponencial a la menos 106, el valor crítico de t, que es igual a 100,96. Para esto se halla una hipótesis, que fue la que leí al principio, y se tiene una hipótesis alternativa, la cual se dice que el número promedio de muertos con armas cortopunzantes por caso de homicidio en Bogotá difiere entre hombres y mujeres. Para esto el pi, pi-value es el número que está en naranjita, que es el larguito, que está elevado a la exponencial de menos 106, que es un valor aproximado a cero. Entonces, dado que pi-value es menor a 0,05, entonces la hipótesis que ya se tiene, entonces se rechaza, ya que el valor es menor a 0,05%. Si digamos el valor fuera mayor a 0,05%, el valor no se rechaza, sino que se acepta la hipótesis que ya se tenga. Entonces, como conclusión, se tiene que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis, es decir, el número promedio de muertos por caso de homicidio entre hombres y mujeres en la ciudad de Bogotá es diferente. Entonces, por este motivo es que el valor, la hipótesis que ya se tiene en un principio, se rechaza porque no murieron exactamente las mismas personas en los dos géneros diferentes. Para la segunda pregunta se siguió el mismo proceso. Entonces, se tiene la tabla con la media, la variable 1 es el femenino y la variable 2 es el masculino. En este caso, también hicimos referencia a algo parecido a lo que se hizo en la primera tabla, pero en este caso se cogió otro municipio. Entonces, se hace referencia a, la, a las armas de fuego en el municipio de un momento, de Medellín. Entonces se cogió una muestra haciendo referencia al municipio de Medellín. Entonces pues tenemos la media de las mujeres, que es 1,069, de los hombres es 1,91, de la varianza se tiene que de las mujeres es 0,65 y de los hombres 1,95. De las observaciones que hago referencia otra vez, que es a la muestra que se tomó de toda la población ya establecida, de las mujeres es 329 y de los hombres es 3,365. La diferencia hipotética de estas medidas es de 0,01. Los grados de libertad es 2,756. El estadístico T es de menos 30,784. El promedio de T menor o igual a T es de 1,99, 1,998 elevado a la exponencial de menos 179, lo cual nos da un valor aproximado a 2,116. Se tiene como valor crítico de T, que es 1,64. La otra probabilidad de T menor o igual a T es de 4,00
exponencial elevado a la menos 179 y el valor crítico de t es de 1,96. Para esta tabla, para esta pregunta, eh, se tiene que la hipótesis es el número promedio de muertos con armas de fuego por caso de homicidio en Medellín es igual entre hombres y mujeres. Y la hipótesis alternativa es que el número promedio de muertos con armas de fuego por caso de homicidio en Medellín es diferente entre hombres y mujeres. A lo que hace referencia que entonces en este caso, dado que p-value es menor, es mayor que 0,5, entonces pues no se rechaza la hipótesis alternativa. Entonces, como conclusión, existen evidencias estadísticas para no rechazar la hipótesis alternativa, es decir, el número promedio de muertos por casos de arma de fuego entre hombres y mujeres en la ciudad de Medellín es diferente. Para realizar los intervalos de estimación, se cogieron los valores para hallar el intervalo de confianza del género femenino, se tomaron la media y eh, se tomó un valor aproximado de 0,05%, la raíz de la varianza de las tablas anteriores de ya mencionadas de la hipótesis, y se tomó las observaciones, o sea, la muestra, y de ahí se saca el intervalo de confianza, que en este caso para el femenino es 0,20 y para el de los hombres es 0,43. Para hallar el límite inferior se toma la media y el intervalo de confianza ya hallado anteriormente y se restan y esto nos da el límite inferior. Para hallar el límite superior se toma la media y el intervalo de confianza y se suman. Así es como se halla el intervalo de confianza del femenino y el masculino. Para la pregunta número 3, se hizo una tabla dinámica, la cual hace referencia a las armas con las que se cometieron los homicidios de acuerdo a la tabla que nos brindó el docente y se pusieron las edades en las que se tienen, que es los adolescentes, los adultos y los menores, y esto se dividió por los géneros de femenino y masculino para hacer referencia a cuántas armas o qué armas son las más utilizadas para la comisión del, del delito. Entonces, en este caso, el arma más utilizada para cometer los homicidios en la ciudad de Bogotá entre el año 2017 y 2018 es el arma de fuego. Para el caso de Bogotá. En el caso de Risaralda, en la arma, o sea, al hacer la misma tabla dinámica, se encontró que el arma más utilizada para cometer el homicidio en la ciudad de Pereira entre los mismos años 2017 y 2018 es el arma de fuego también. Para la cuarta pregunta se realizó también una tabla dinámica, la cual nos muestra los homicidios de la ciudad de Medellín entre el periodo del 2019 al 2021. Esto se hizo en general tomando en cuenta hombres y mujeres, pero se tuvo en cuenta solo el arma específica, la cual fue arma de fuego. Y tenemos que para el departamento de Antioquia en la ciudad de Medellín, los casos con arma cortopunzante en el periodo de 2019 al 2021 fueron de 1.141 en ese periodo de esos 3 años. Para la pregunta número 5 hicimos la misma tabla dinámica para hacer una comparación de los homicidios en adolescentes en la ciudad de Medellín entre el 2018, del 2018 al 2021 y el homicidio en adolescentes en la ciudad de Cali del 2018 y 2021 para poder establecer cuál de estas ciudades fue la que tuvo menor tasa.
por lo cual nos da el resultado que en cuanto a la comparación que se realizó para los años 2018 y 2021, se observa que la menor tasa del homicidio sobre la población adolescente fue en la ciudad de Medellín en ambos periodos. En esta tabla podemos observar toda la cantidad de homicidios que se registran en los 32 departamentos del país, dando como total desde el año 2010 hasta el 2021 eh, 130.024 homicidios. Y aquí en esta tabla podemos observar la cantidad de homicidios que se presentaron en cada año desde el año 2010 hasta el 2021, dando como una de las mayores tasas de homicidio en el año 2019 y la menor en el 2021. Ya para terminar, tenemos las conclusiones, las cuales se responden a los objetivos que planteamos previamente. Y se puede concluir que los dos departamentos con más homicidio en Colombia son el Valle, con 22.516 y Antioquia con 22.459 muertos, a lo cual se puede inferir que en estos departamentos se tiene una tasa de delincuencia demasiado alta, la cual no es muy segura para que los jóvenes y adolescentes vivan y tengan una formación sana. Aumento de este delito en ciertas zonas del país, es necesario aumentar la vigilancia por parte de la Policía Nacional en sectores específicos para poder controlar este flagelo. También es necesario invertir en educación, ya que la población más afectada es entre adolescentes asesinados, ya sea que estén involucrados en alguna riña o disputa que les arrebate la vida. También se evidenció que en el transcurso de los años puede aumentar o disminuir la cantidad del homicidio que se presenta en Colombia, tal cual se evidencia en la tabla 10 que expliqué previamente. Determinando las hipótesis de la estadística inferencial, se evidenció que el género más afectado por el delito de homicidio en Colombia es el género masculino, ya que según los resultados obtenidos, los hombres han sido los que más han muerto a lo largo de los años 2010 y 2021. La conclusión que se tiene de la asignatura es que finalmente a través de la población y la estadística podemos hacer varios estudios con relación a diferencias problemáticas o situaciones en pro de mejorar el desarrollo social y así generar nuevas estrategias o tener en cuenta puntos de riesgo que pueden afectar el nivel ya sea económico, patrimonial, social, comportamental, etcétera, de los miembros que viven en ciertas comunidades. Para la investigación criminal es necesario, ya que de esta forma se puede saber en qué parte del país hay mayor incidencia de la delincuencia y así poder tratar esta problemática sacando una serie de hipótesis que sean necesarias para probar eh, que se tiene una solución concreta, real y exacta para la prevención del delito. También pusimos una serie de biografías donde hicimos como un estudio referente a lo que teníamos en la tabla y digamos algo en general en lo que ha pasado, pues digamos estudios del DANE y entre otras entidades referentes al estudio de los casos de homicidio. Entonces, este ha sido nuestro trabajo. Muchísimas gracias.